Bienvenidos a este espacio que son las redes sociales y estamos aquí con Bernardo platicando acerca de lo que nos ha tocado vivir en este 2020 y también para que nos haga eh, saber qué nos depara este 2021. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Pues sí, quisiéramos reflexionar un poco sobre el 2020 y lo que nos espera en el 2021. Aunque para eso quisiera empezar con una frase de Enrique Bunbury que dice que nos hemos equivocado todos creyendo tener todos la razón. Entonces, partiendo de ahí, quiero decir que pues lo que podamos aquí expresar son ideas, hipótesis y algunas especulaciones quizá, pero basados en lo que estamos viviendo en torno a nuestra sociedad, ya que en este momento que estamos viviendo tan álgido, tan inesperado el 2020, que nadie esperaba una pandemia y de esta magnitud, y que hablan de que una tercera oleada, estamos viviendo la segunda oleada y se supone viene una tercera oleada de la pandemia. Pues algo que hay en la sociedad es inquietud, pero sobre todo desconfianza, ya que de pronto hemos pensado que esto, o hay rumores donde esto es pues que se ha cocinado desde política, desde fuerzas políticas que han estado ideando todo esto, un nuevo orden mundial y todo un círculo de emociones que gira alrededor de estos comentarios. Unos dicen que es cierto, que no es cierto, y aquí es donde les recuerdo la frase con la que empecé de Enrique Bunbury, que dice que nos hemos equivocado teniendo todos la razón. Porque sin duda desde nuestra trinchera o desde nuestro pensamiento muchos pensamos tener la razón. Aquellos que dicen que esto no existe, pues desde su pensamiento dicen que no existe y tienen razón. Y ellos suponen que esa es la verdad, pero yo creo que es la desconfianza la que nos está realmente golpeando tan duro. Al inicio de la pandemia yo publicaba una imagen de un iceberg y donde decía que la pandemia es la punta del iceberg, todo lo demás estaba abajo. Y ahorita ya vemos cómo se va descubriendo, todas las fuerzas económicas se están moviendo. Si de cierto una fuerza económica te dice tienes que abrir, tienes que reactivar tu economía, tienes que reactivar la economía, tienes que abrir mercado. Y bueno, ahí está la misma fuerza, nos lleva, la misma fuerza, la misma necesidad nos lleva a que en la nación se trate de reactivar la economía. Ahora bien, eso es lo que me lleva a una desconfianza, porque muchos creen en el gobierno, otros no creen en el gobierno, otros creen en la política, no creen en la política, otros creen en la medicina. No sé, hay un choque de opiniones y en entre ellos tenemos una desconfianza y yo creo que es lo que tenemos que recuperar, la confianza. Ese es el primer tema que yo tocaría como por el 2020, que es lo que nos está tocando vivir. Si bien es cierto, nos podemos, y es bueno que nos podamos equivocar, pero sobre todo tomar una decisión rápida, porque sin duda nos va a golpear tanto la pandemia. Se habla de que México decreció 9 años en su economía y le va a tardar pues, esos 9 años en ir creciendo a llegar a la posición de donde estábamos. Nuestro índice de mortandad vendría anualmente creciendo al igual, y ahorita pues, la pandemia, vamos a ver a fin de año a cuánto nos hace llegar el crecimiento de lo que es la mortandad, pero tenemos la necesidad sobre todo de creer y estrecharnos entre humanos la mano y decir, ¿sabes qué? Tenemos que transformar nuestro entorno. De ahí en fuera, no sé si tengas alguna pregunta sobre este tema, pero es lo que yo en este entorno lo estoy viendo de 2000, eso es del 2020, y aquí empieza el vislumbrar el 2021. No sé si quieres hacer alguna paréntesis ahí en el Inter. Sí, de hecho, la experiencia en el liderazgo que has tenido, que a lo mejor no ha sido muy, como, quería, a ver si encuentro la palabra, no has sido de las personas que te gusta presumir eso, pero creo que aquí se ha visto, ¿no? Que has trabajado con gente internacionalmente, creo que se conoce aquí en la comunidad. Esa es la razón que también quiero mencionar en tus conferencias que das, que son muy amenas y creo que hay mucho, mucho que rescatar de ahí. Y sí, a raíz de eso también, o sea, pues sí nos gustaría que nos dieras tu visión para 2021.
De acuerdo, pues primeramente gracias por el reconocimiento, porque sí, ahora sí dijera aquel sabio, tú lo dices, hemos trabajado, claro que sí, hemos trabajado en la comunidad, hemos trabajado dando talleres en la comunidad, hemos hecho algunos eventos aquí en la comunidad, pero lo hemos hecho en conjunto, pues estás incluido en todo este labor que hemos hecho desde hace más de 10 años que nos hemos consolidado, pero bueno, las conferencias que de pronto nos han invitado a dar en algunos lugares o nos han dado espacios en escuelas, también se agradece. Y bueno, es ahí donde de pronto sientes el reconocimiento en este momento, pues se siente halagador, pero de pronto también es un trabajo duro y arduo que no se tiene que dejar de hacer, que nos hace falta. Incluso hay una pregunta que me hacía y decía, ¿y después de la pandemia qué? Hago la pausa y respondo, pues después de la pandemia estás tú, estoy yo, estás tú. Después de la pandemia tenemos que seguir trabajando. La pandemia nos va a dejar golpeados como mundo, como nación, como sociedad, como comunidad, pero tenemos que seguir trabajando. Hay una frase que me viene a la mente que también me causa de pronto, me mezcla las emociones, que es la de en Río Revueltos, ganancia de pescadores. Pues ahorita empiezan los comicios electorales para el 2021, ya empezaron campañas y pues a Río Revuelto, ganancia de pescadores, como lo dice aquel dicho, porque van a empezar a levantar las redes, van a empezar a ver eh, qué pueden sacar, qué provecho pueden sacar para poder tener ganancia. Y no se trata de eso, se trata de trabajar como sociedad. Cualquiera que se postule, yo quisiera que fuera sopesada su moralidad, pero eso no depende de nosotros, eso depende de cada un ciudadano si quiere hacer ese sopeso, ¿no? Pero sí, sin duda mi perspectiva para el 2021, el 2021 va a pintar con mayor fuerza en lo tecnológico. Ya hemos visto, pues nos dedicamos a lo que son tecnologías también, bueno, no, me refiero, conocemos el mercado de las tecnologías y a mí si algo me gusta son las estadísticas y las estadísticas nos dice que ha crecido ahorita el mercado cibernético mucho y sobre todo los accesorios, entonces ahí es bueno también tener en consciente qué es lo que queremos para nuestra sociedad, porque yo hago el hincapié también de que cómo nos podemos tardar tanto en una educación, de pronto estar la hacemos a distancia, no la hacemos a distancia, estar en el entre que sí y en el que no. Tenemos las plataformas, en México existen las plataformas, de hecho es la oportunidad de que México se suba a las plataformas digitales y pueda hacer a distancia bastantes programas, podamos influenciar. Estaba entre que sí, bueno, sabemos que de pronto las redes, me refiero a los satélites, estaban por aprobarse en el 2012, que se estaban vendiendo y ahí estaba en el estira y afloje y después se quedó, es una ley que ahí quedó guardada, pero ahorita sabemos que realmente tenemos la necesidad de que el internet llegue a todos lados en nuestro México, que el internet llegue a cualquier rincón de nuestro país. Y es la oportunidad de que el sistema a distancia, bueno, la educación a distancia, cobre peso y nos podamos subir ahí a la educación a distancia. Y no se preocupen, papás, la verdad, esto tiene que funcionar, depende de nosotros. Por esto digo, y después de la pandemia, ¿qué? Pues después de la pandemia estoy yo como padre, después de la pandemia estoy yo como hijo, después de la pandemia estoy yo como ciudadano. Es decir, depende del trabajo de cada uno de nosotros y depende de las organizaciones. Si algo me encanta decir es que las organizaciones políticas no hacen los cambios. Los que hacen los cambios son las organizaciones no gubernamentales, son las ONGs, son las que han transformado los mundos. Entonces, pues necesitamos seguir transformándolo. Esa es mi perspectiva para el 2021. Necesitamos líderes que gobiernen con justicia. Espero ver a muchos que se postulen. De pronto quiero también mencionar, se me ocurre, ¿por qué le llaman grilla de pronto a la política? Pues porque de pronto brincan de aquí para allá y de allá para acá. Eso es por eso, pero no, tenemos que retomar realmente el significado de lo que es política y decir la política es el poder del pueblo, es el que alguien me represente y que realmente me esté representando y que no esté representando los intereses de solamente unos
Entonces lo que yo veo para el 2021 ya empezó la carrera para el 2021. Recordemos que los comicios los comicios sexenales se dividen en 2 periodos. Ahorita viene la evaluación del gobierno en turno en su primer trimestre, perdón, 3 años, y vienen las elecciones, le llaman intermedias, porque de aquí es una evaluación y de aquí ellos tienen que tomar fuerza para saber si llegan o no llegan. Entonces, depende de nosotros los ciudadanos. Ellos solamente quisiera cerrar con este tema o este paréntesis. Desde el 2012, la participación electoral fue muy baja. En el 2006 ya era muy baja. Enrique Peña Nieto ganó con tan solo el 10% del total de la ciudadanía en ese entonces. Teníamos